Bueno, Ben Davidson, estoy muy emocionado de tenerte aquí hoy, amigo. Te agradezco que hayas cruzado el país para venir a verme. He estado siguiendo tu trabajo durante al menos 3 años, quizás 4. Me fascina lo que haces y llevaba deseando hablar contigo desde que empecé el programa, pero no habíamos podido conectar hasta ahora. Me alegra de que hayamos podido hacerlo ahora. Sí, creo que al público le va a encantar esta entrevista y le va a fascinar tu perspectiva y tus ideas, aunque algunas sean aterradoras. ¿Podrías presentarte y contarle al público un poco a qué te dedicas? Claro, soy Ben Davidson. En 2011 fundé Space Weather News, principalmente como un canal de YouTube por diversión, sin imaginar que llegaría tan lejos. Con los años ha ido creciendo. El tipo de ciencia en el que me formé es algo que por casualidad está relativamente ausente de la ciencia moderna en general. Es un enfoque interdisciplinario más renacentista que me permitió ver cosas que son difíciles de ver cuando estás en una subespecialidad y no tienes tiempo para levantar la cabeza, mirar a tu alrededor y ver lo que está pasando. Cuando ese es tu objetivo, empiezas a ver conexiones entre campos de la ciencia que no son obvias, supongo. En 2014 hice una gira por todo Estados Unidos y Canadá. Publiqué 8 libros. El 8º acaba de salir este año 2025 y hemos creado el Observer Ranch en Colorado, donde la gente puede venir y pasar el rato con otras personas a las que les interesan las mismas cosas. Ese tipo de cosas de las que no puedes hablar con todos tus amigos o familiares, como algunas conspiraciones o quizás cosas marginales que te interesan. Pero cuando estás rodeado solo de esas personas, es una experiencia completamente diferente. Es casi como una reunión familiar diferente. Y es una especie de educación sobre eso y luego preparación para saber cómo responder a lo que viene. Exactamente, el qué y luego cómo llegar al otro lado. De acuerdo, entonces profundizaremos en algunos de esos temas. Creo que para este podcast tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Lo que tenía en mente era repasar toda tu teoría, información, y luego quería profundizar en el componente de preparación, porque creo que será muy interesante y útil para las personas que estén interesadas en prepararse para esto o para cualquier desastre que pueda ocurrir. Creo que ese componente puede ser muy útil para la gente. Por supuesto, sin duda alguna, esa es una de las progresiones naturales de lo que tú llamas la teoría o la hipótesis. Existen una serie de aspectos fundamentales del ciclo de los desastres. La mayor parte de esto se consideraría ciencia convencional que no se niega de ninguna manera. Luego están algunos aspectos más marginales que en este caso es como creo que la evidencia sugiere que se desarrollan algunos de los detalles más minuciosos, lo cual es muy diferente de lo que nadie cuestiona realmente. Y al final la pregunta es, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Y cómo llegamos realmente al otro lado? A lo que yo llamo la siguiente etapa de la Tierra. Sí, perfecto. Y antes de profundizar en la teoría, ¿tienes otro libro que vaya a salir este año? De hecho, acaba de salir, es el 8º. No sé por qué pensaba que saldría en noviembre. En noviembre se estrenará nuestro documental sobre este tema. Conseguí que algunos expertos finalmente abrieran la boca, algo que realmente no les gusta hacer por obvias razones. A muchos expertos les ha costado caro en el pasado abrir la boca, y muchos de ellos han trabajado conmigo. Hay 2 ejemplos muy tristes de ello. De hecho, en 2015 escribí un artículo sobre cómo el Sol provoca los terremotos más grandes del mundo. Le presenté la teoría a un científico de la NASA llamado Kompa Puyem de Tailandia, y el jefe del Departamento de Estadística de la Universidad Estatal de Ohio se encargó de hacer los cálculos y las matemáticas. El artículo se publicó y en menos de un año el contrato del Dr. Yen fue cancelado. Su visado fue cancelado. Ahora está de vuelta en Tailandia trabajando para el gobierno. Se acabó la NASA para él. Y el Dr. Holliman de la Universidad Estatal de Ohio dejó de ser el jefe del Departamento de Estadística de la Universidad Estatal de Ohio. Ahora bien, él consiguió salir bastante bien parado. Consiguió una cátedra en Duke. Tengo entendido que el Dr. Yen está trabajando para el gobierno tailandés.
Así que en cierto modo él también salió bien parado, pero este es el lugar donde el Dr. Yen quería estar. Sé que el Dr. Holliman amaba Ohio, amaba Columbus, y esos son solo 2 ejemplos. Pero cuando te sales de la línea en la ciencia, es como salirte de la línea en la política y la cultura de la cancelación, que todo el mundo conoce y entiende lo que es. En realidad es igual de mala en el mundo de la ciencia, y ha sido así durante bastante tiempo, y eso se suma al hecho de que los científicos son tan fáciles de comprar como los políticos. La cultura de la cancelación es real, sin duda lo es. Así que es muy admirable de tu parte exponerte con una teoría que es muy controversial y que habrá gente que, quiero decir, va en contra de lo que ha sido una historia de gradualismo que ha existido en este país y en el mundo durante cientos de años. Y es que vas en contra de eso, como no sé si te llamarías catastrofista o qué, pero quiero decir que a los gradualistas les resulta incómodo oír hablar de cataclismos y catástrofes. Por supuesto, sin duda, y yo me considero un catastrofista. Esto implica astronomía, astrofísica, geofísica, religión, mitología, geología, ciencia atmosférica. Realmente es una combinación de un montón de cosas y es la base de todo ello, la física del electromagnetismo. Sí, me encanta. Entonces, entremos en materia. Quizás podrías explicarnos la teoría y el ciclo. Hay un ciclo de 6.000 y 12.000 años y desde un punto de vista lineal, ¿dónde comienza? Primero, hay que empezar por describir de qué estamos hablando. Es un ciclo de cambios geomagnéticos, el magnetismo de la Tierra. Ahora bien, cuando la gente oye hablar de cambio de polos o inversión magnética, es muy probable que lo que estén pensando o lo que hayan oído es lo que científicamente se denomina inversión magnética de larga duración. Son las que aparecen en las dorsales mesoatlánticas, en los sedimentos de allí. Ocurren cada varios cientos de miles de años. La última fue hace unos 700.000 años, y eso no es de lo que estamos hablando hoy. Estamos hablando de los rápidos cambios de polo, las excursiones geomagnéticas. Esas ocurren con mucha más frecuencia. A medida que retrocedemos en el tiempo, se vuelven más difíciles de detectar, aunque se han identificado algunas que se remontan al Cretácico, al Jurásico y al Triásico. Pero en términos de datos modernos y cosas por el estilo, parece que se produce algún tipo de cambio geomagnético en el planeta cada 6.000 años, y cada 2 ciclos, cada 12.000 años, lo que sería simplemente la armónica del mismo. Es un evento muy grave. Por lo tanto, probablemente retrocediendo en el tiempo, creo que la línea en la que se vuelve mucho más difícil identificar estos eventos es hace unos 60.000 años. Hace 60.000 años, algunos científicos se refirieron a esto como la excursión geomagnética de Vostok. Otros lo llaman la excursión geomagnética del mar de Groenlandia. Sus nombres se basan en el lugar donde se encontraron las pruebas, y básicamente se encontraron aproximadamente al mismo tiempo, tanto en Groenlandia como en Vostok, en la Antártida. Y hay pruebas de otra hace unos 54.000 años, es decir, 6.000 años más cerca. Esa no tiene un nombre oficial por el momento. Originalmente se denominó excursión geomagnética de la Champ. Desde entonces han cambiado ese nombre por el de hace 42.000 años, pero sin duda se produjo un cambio hace 48.000 años y luego el extremo hace unos 42.000 años. Hace 36.000 años, ese es muy conocido, se llama la excursión geomagnética del lago Mono. El de hace 30.000 años, ese parece con la evidencia más sólida descubierta recientemente en Michoacán, que ese podría llamarse la excursión de Michoacán o la excursión mexicana. Ese todavía está en proceso de nombramiento. Hace 24.000 años el lago Mongo, hace 18.000 años Alina Pali, hace 12.000 años el de Gotemburgo, hace 6.000 años ese tampoco tiene un nombre oficial todavía, pero le han estado llamando el evento de China, Tianchi o el evento de Noé. Esto concuerda bastante bien con eso. Se han encontrado pruebas de ello en Corea, China, Rusia y ahora también en América, concretamente en Colombia, a través de la magnetización residual de algunas de las primeras piezas de cerámica que se han encontrado allí.
Así pues, estos acontecimientos se producen aproximadamente cada 6.000 años, y estamos a 6.000 años del último, por lo que todo lo que cabría esperar ver aquí en la Tierra, si realmente estamos iniciando este proceso de nuevo, ya ha comenzado a producirse, o de hecho se encuentra a mitad de camino, se podría decir en este momento. Ya no solo ha comenzado, sino que se está acelerando. Y estos cambios que estamos viendo en el planeta no solo son exactamente los cambios que cabría esperar en este escenario, sino que además se están acelerando cada vez más a medida que pasa el tiempo, lo cual es otra parte de la ciencia que se ha descubierto sobre los anteriores. A medida que se acelera, se produce una especie de aceleración descontrolada hasta el evento. Y ahora mismo nos encontramos en esa aceleración descontrolada hacia el evento, hasta el punto de que matemáticamente, basándonos en los cambios en el campo magnético de la Tierra, podríamos estar a tan solo una década, pero probablemente no más de unos 25 años del próximo evento. Y realmente no puedo ser más específico que eso, sería una suposición. Me gusta dar ese margen porque hay incertidumbre con las cosas. Pero parece que estamos entre 10 y 25 años de otra excursión geomagnética en este planeta, un rápido cambio de los polos magnéticos. Entonces, ¿cuáles son las pruebas cuando se mira hacia atrás? 6, 12, 18, 24, 30, lo que mencionaste sobre cerámica y fragmentos. Pero ¿cuáles son las pruebas que existen de estos acontecimientos? ¿Y por qué es tan difícil? Para que eso se vea, mencionaste que es porque ocurre muy rápido, ¿verdad? Bueno, cuando las cosas suceden rápidamente, no dejan tantas pruebas. Así es como funciona la geología. Y cuando buscas algo pequeño, es como buscar una aguja en un pajar de hace 6.000 años. El pajar tiene ese aspecto, ya sabes, cabe en la mano. No te llevará mucho tiempo encontrar la aguja. Ya sabes, cuando llegas a hace 20, 30, 50.000 años, los pajares son del tamaño de esta habitación o del tamaño de este edificio, y entonces se vuelve mucho más difícil encontrarlos. Mencioné la magnetización residual cuando se depositan los sedimentos, o cuando un árbol se fosiliza, o cuando la lava se enfría. Hay un montón de cosas diferentes como esta en las que el magnetismo real del planeta al que están expuestos esos sedimentos, lava, hielo, fósiles, etc., se fija en la fuerza del campo magnético de nuestro planeta y la dirección hacia el norte magnético. Así que con muchas de estas cosas, cuando realmente encuentras esa aguja, te dice cuán fuerte era el campo magnético de la Tierra y te lo dice desde esta ubicación en el mundo. ¿Dónde estaba el Polo Norte? Esos son dos datos extremadamente útiles que se obtienen cada vez que se encuentra una de estas agujas, y los científicos se han vuelto muy buenos en encontrarlas. Entonces, la excursión de la Champ fue hace unos 42.000 años, ¿verdad? ¿Estamos acercándonos a una grande? Sí, de acuerdo. Y la última gran excursión fue la 12, luego la 24 y luego la 36, así que la de la Champ fue entre la 36 y la 48, ¿no? Al final, yo llamo a la de la Champ 1 y 2. Hace 42.000 años la Champ número 2 y hace 48.000 años la Champ número 1. Originalmente todo el mundo decía que había sido hace 48.000 años. El de la Champ lo han trasladado hasta donde, supongo, se encontró la intensidad magnética más baja del planeta, lo cual es cierto que fue hace 42.000 años, pero el cambio más brusco se produjo en realidad hace 48.000 años. Así que la pregunta es, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿El lado más extremo de las cosas o el extremo y la rapidez con la que cambian las cosas? La extremidad y la rapidez con la que cambian las cosas es como si estuvieran en una escala del 1 al 100. Un evento. Sabes que llegas hasta el 100, pero sabes que lleva un siglo. El otro solo llega hasta 91, pero ocurre en un par de años. ¿Cuál de los dos es realmente más significativo? No tengo la respuesta, pero creo que vale la pena analizar esas cosas. Y así el hecho de que haya cierta medida de este cambio geomagnético aproximadamente cada 6.000 años, el ciclo es extremadamente sólido. Ha sido el tiempo adecuado.
Estamos perfectamente a tiempo para el próximo y estamos viendo las cosas que esperábamos ver, como el que los polos magnéticos de la Tierra se están moviendo y el campo magnético de la Tierra se está debilitando, y ambas cosas se están acelerando. Es de esperar que se produzcan cambios en la atmósfera del planeta cuando esto ocurre, y los cambios que cabría esperar se están observando, ya sea en la parte más alta del cielo o aquí abajo en la superficie. Y bueno, hay probablemente 20 o 30 ejemplos interesantes de estos cambios, pero todos apuntan a lo mismo, es un ciclo. Ahora mismo nos toca y estamos viendo todo lo que cabría esperar. Y no solo lo estamos viendo, sino que lo estamos viendo acelerarse. Entonces, el evento real que ocurre cada 6.000 o 12.000 años es la inversión de los polos magnéticos. Es un cambio importante en los polos geomagnéticos, eso es seguro. Si se invierten por completo o si simplemente encuentran nuevos lugares en una reorientación, es una pregunta abierta. Pero sí parece que en esta oscilación, los polos parecen retroceder y encontrar los mismos lugares una y otra vez. Entonces, ¿es un cambio rápido? Rápido en términos de tiempo geológico y astronómico. Como mencionamos antes, hay otro ciclo, el ciclo largo de Cron, que dura cientos de miles de años y tarda unos 1000 años en desarrollarse. Cuando esto ocurre, ¿de cuántas generaciones estamos hablando del reino animal? Cuando el mismo nivel de cambio se produce a lo largo de 1000 años, no es tan grave para lo que llamamos la biosfera de la Tierra, la vida de este planeta, porque no hay tiempo para adaptarse. Pero si se produce casi el mismo cambio, pero no lleva 1000 años, sino que ocurre en el transcurso de una vida humana, entonces sí que es grave. Es un gran cambio el que se está imponiendo al medio ambiente y a estas criaturas, factores de estrés medioambiental. Quiero decir que este planeta se ha vuelto fácil para nuestra especie, pero solo para nuestra especie. Este planeta no es fácil, la vida no es fácil, es dura, es implacable, y ese es el motivo por el que hablan de ello. O este ligero cambio en la temperatura del océano podría causar un efecto en cadena en toda la cadena alimentaria. O es por eso que Einstein supuestamente dijo que si las abejas desaparecieran, a los humanos les quedarían menos de 4 años en el planeta, porque la vida es delicada y cuando se cambian las cosas demasiado rápido, se vuelve realmente difícil para la vida sobrevivir. Y eso es lo que son estos rápidos cambios polares. Son golpes extremadamente rápidos a los procesos vitales de casi todo lo que hay en la Tierra. Para que quede totalmente claro, hay una diferencia entre los polos magnéticos y los polos geográficos, ¿correcto? Estás hablando de los polos magnéticos. En este punto sí. Aunque cuando llegamos al segundo punto, cuando nos alejamos de la corriente principal y vemos cómo la evidencia sugiere que se desarrollarán algunos detalles, podemos hablar un poco más sobre la orientación del planeta y cosas así. Pero eso ciertamente está en la otra sección, fuera de lo que llamaríamos ciencia convencional. Entiendo, genial. Hablemos de lo que está sucediendo ahora, de lo que sabemos verificablemente que está sucediendo ahora mismo con los polos y el campo magnético. El campo magnético se está debilitando y el polo norte magnético definitivamente se está moviendo muy rápido, así que tal vez si pudieras describir el panorama de lo que está pasando ahora mismo. Bien, el polo magnético norte ahora mismo atraviesa el océano Ártico hacia Siberia. Se mantuvo relativamente estable durante un par de miles de años con un movimiento mínimo. Hablamos de entre 1 y 3 kilómetros en una década. No es mucho movimiento. Ahora vemos 40, 50 o 60 kilómetros de movimiento cada año. Y a medida que cruza el polo norte hacia Siberia, el polo magnético sur también se mueve. No se mueve tan rápido, aunque experimentó una aceleración en los últimos 15 años y sigue acelerándose. Me interesa ver qué sucede en los próximos 5 años, pero aunque se mueve más lentamente, está más lejos del polo geográfico que el polo magnético norte.
Así que se podría decir que ya está más adelantado en la carrera. Simplemente no avanza tan rápido ahora mismo. Ya ha dejado el continente antártico y se dirige hacia el océano Índico. Y podría llevar un tiempo hasta que eso alcance el campo magnético norte. Puede que sí o puede que no. Estas aceleraciones se producen de forma bastante drástica y hay un estudio al respecto realizado por algunos de los mejores expertos en la materia, que afirman que cuando las cosas realmente se pongan en marcha, se producirán movimientos, los polos magnéticos se desplazarán y el campo magnético cambiará a un ritmo 100 veces superior al actual. Para que te hagas una idea, si consideramos aproximadamente la mitad del siglo XIX como el momento en que esto comenzó, ese sería el momento en que estábamos en plena fuerza. Desde mediados del siglo XIX hasta el año 2000, es decir, unos 150 años, perdimos el 10% de la fuerza del campo magnético terrestre. En 2010 actualizaron esa cifra al 15%, por lo que nos llevó 150 años perder el 10%, pero solo otros 10 años perder el 5%, lo que se puede extrapolar. 20 años para perder ese mismo 10% que había llevado 150 años antes. Eso es una aceleración muy extrema, y con otra aceleración como esa, estaríamos hablando de lo que los polos podrían estar moviéndose cientos de kilómetros al año, y que estas cosas podrían estar a meses de alcanzar el punto de inversión magnética y sumir absolutamente todo en el caos. Y entonces, la verdadera pregunta y la razón por la que existe esa ventana, no sé si será dentro de 10 años, dentro de 18 años o dentro de 25 años, es porque no sé cuándo se producirá la próxima aceleración. Si ocurriera algo terrible y sucediera mañana, quizás no llegáramos a ver el 2027. No creo que ese vaya a ser el caso, no hay pruebas que lo sugieran, pero algunas de las aceleraciones se producen aproximadamente cada 4 o 7 años. A veces son muy pequeñas, a veces son muy dramáticas. La próxima debería producirse cerca de 2030 y después de esa sería alrededor de 2035. Basándonos en el patrón de cómo han ido cambiando las cosas a lo largo del tiempo, ya que disponemos de datos bastante detallados que se remontan a los años 90, por lo que podemos ver cuándo se produjeron algunas de esas grandes aceleraciones. Por ejemplo, en 2006 hubo una grande, en 2023 hubo otra grande, y si seguimos así, probablemente tendremos otra aceleración alrededor de 2040. Así que ya sea en 2030, 2035 o 2040, deberíamos tener una de esas grandes aceleraciones, y en ese momento realmente no quedará mucho tiempo. Las cosas se volverán caóticas muy rápidamente en el planeta. De acuerdo, ¿y cómo sabemos que los polos magnéticos han permanecido relativamente estables durante los últimos 2000 años? Podemos ir y ver dónde estaba el polo magnético de varias maneras diferentes. Una de ellas utilizando esas agujas que mencionamos antes y decir, bien, durante un periodo de tiempo bastante largo, todas parecen indicar lo mismo. Pero también ha habido desviaciones hasta el lugar donde se cree que estuvo el polo magnético durante la mayor parte de los últimos miles de años. ¿Y dónde está realmente el polo? No es una aguja. Es un bate de béisbol, y no está escondido dentro de algo, está ahí mismo, en la superficie. Esto es metafórico, obviamente, pero cuando realmente encuentras esa ubicación, es muy fácil trabajar en esa zona y ver dónde ha estado esto, dónde estaba ayer, dónde estaba el año pasado, y así saben que durante mucho tiempo no se movió mucho. Y entonces, actualmente el polo norte magnético está muy cerca del polo norte geográfico, ¿verdad? Así que pasó de lo que sería la región de Canadá y luego empezó a acelerarse mucho y ahora se está moviendo más allá del polo norte geográfico. Y hace unos 10 años, hace unos 10 o 15 años, se movía a 55 kilómetros por año, lo que supuso un aumento con respecto a los 7,5 kilómetros por año de las 2 décadas anteriores. ¿Pero crees que en realidad se ha ralentizado un poco desde esos 55? Básicamente, lo que vemos todo el tiempo es que hay una aceleración y luego tal vez una ligera desaceleración,
y luego otra aceleración y otra ligera desaceleración. Entonces, si aceleras y obtienes esa ligera desaceleración, ¿qué tan preciso? Es decir, en medio de esa desaceleración, ¿qué está disminuyendo la velocidad? Es como si en cierto modo técnicamente tuvieras razón, pero tampoco entendieras realmente todo el proceso, no entendieras lo que realmente está sucediendo con el campo magnético. Y la otra cosa es que muchos de los datos que tenemos sobre el campo magnético vienen con una proyección de 5 años. Durante 20 años los expertos han estado proyectando una desaceleración y por lo tanto muestran esa desaceleración en los últimos puntos o datos. Y luego sale el siguiente informe y los expertos dicen que no ha pasado lo que pensábamos, pero confíen en nosotros, pasará la próxima vez, y luego no ocurre. En realidad sigue acelerándose, pero luego dicen confíen en nosotros. Está a punto de ralentizarse, cuando es todo lo contrario. Es por esto que dejé de confiar en ellos hace bastante tiempo. Entiendo. Entonces, ¿es cierto que se dirige hacia allí? ¿Que hay una anomalía en el Atlántico Sur, que es un punto débil del campo magnético en el Océano Pacífico Sur? Y que también hay un lóbulo de flujo sobre Siberia hacia el que podría dirigirse ahora, como si fuera su próximo destino a medida que continúa su trayectoria. Bueno, cuando mencionas los lóbulos de flujo, son como formas de lágrima que rodean los polos, pero no son fijos, se mueven con los polos, así que si el polo es donde se unen mis dedos, esas dos lágrimas se mueven con el polo, así que sí, uno está por delante y otro por detrás, pero eso siempre es así, siempre se dirige hacia el lóbulo de flujo y se aleja del otro al mismo tiempo, pero en realidad los arrastra consigo. Y lo interesante es que cuando pensamos en el magnetismo, en el polo norte, el polo sur, una barra imantada, vemos que no se desplazan y permanecen en lados opuestos del planeta. Uno se está desplazando hacia Siberia. Si lo sigues y lo sigues, llegas al Océano Índico, ¿verdad? El polo sur magnético ha abandonado la Antártida y se dirige hacia el Océano Índico. Los polos magnéticos están en rumbo de colisión con la bahía de Bengala, que es el noreste del Océano Índico, entre el subcontinente Índico y el lugar donde se produjo el megaterremoto de Sonda, el tsunami de Navidad de 2004 en Indonesia. En realidad es justo donde se supone que deben encontrarse. Es justo donde ese avión desapareció hace un par de años sin dejar rastro. Hay muchas anomalías magnéticas extrañas alrededor del punto exacto donde los polos magnéticos están en curso de colisión en este momento. Y lo interesante es que en el lado opuesto del planeta se encuentra la anomalía del Atlántico Sur. Aquí es donde empiezo a alejarme un poco de la ciencia convencional. Quieren decir que debe haber algo sucediendo en el límite entre el núcleo y el manto que está causando la anomalía del Atlántico Sur. Quiero dejar claro que no tienen ni idea de lo que está sucediendo en el centro de la Tierra. Son conjeturas, a veces conjeturas muy fundamentadas. Al fin y al cabo realmente no lo saben. Sí, eso es seguro. De hecho, hace un par de días publicaron un artículo en el que decían que el carbono es la razón por la que tenemos un núcleo sólido en lugar de líquido, porque uno es sólido y otro líquido. Es el carbono el que ha provocado la solidificación del sólido, un descubrimiento totalmente nuevo hace solo un par de días. ¿Es cierto? No tengo ni idea y francamente ellos tampoco. Pero la cuestión es que siguen surgiendo cosas nuevas. La ciencia cambia demasiado rápido como para que alguien pueda decir que esto es así, y especialmente en un lugar en el que nunca hemos estado. Sabemos más sobre Marte que sobre el fondo del océano, y sabemos aún menos sobre el centro de la Tierra. Sí, realmente eso es cierto. Pero si tienes un punto en el planeta y los polos magnéticos se alejan de él, ya sabes, tienes un imán de nevera. Lo alejas 1 milímetro y lo sueltas. Probablemente se pegará a la nevera. 2 milímetros es posible que siga siendo atraído y se pegue a la nevera. Si lo alejas 30 centímetros, caerá al suelo cuando lo sueltes. El magnetismo disminuye en una proporción inversa al cubo de la distancia, por lo que cuanto más te alejas del imán, menor es el campo magnético.
La anomalía del Atlántico Sur, el punto magnético más débil del planeta, es el lugar exacto del que se alejan ambos polos magnéticos. Es la respuesta más sencilla, fácil y casi con toda seguridad correcta a la pregunta de por qué existe. Claro, entonces, lo que estás diciendo es que la anomalía del Atlántico Sur es un punto débil en el hemisferio sur del campo magnético y que tanto el polo norte magnético como el polo sur magnético se están desplazando rápidamente hacia el mismo punto. Actualmente se están desplazando. El norte definitivamente se está desplazando rápidamente. El sur se está moviendo hacia ese mismo punto que se encuentra en la posición exactamente opuesta en el globo terráqueo de la anomalía del Atlántico Sur. Exactamente. ¿Qué implicaciones tiene eso o qué significa? ¿Qué está pasando realmente? Una vez que el polo norte y el polo sur lleguen al mismo punto y se encuentren, ¿qué pasará? ¿Serán esos los nuevos polos norte y sur? ¿La anomalía del Atlántico Sur se convertirá en el polo sur? Es muy probable que uno de los polos magnéticos se encuentre en la bahía de Bengala, al este del subcontinente indio, y que el otro adopte la configuración natural del campo polar que tiene la Tierra, que tienen la mayoría de los objetos giratorios, y que aparezca en el otro lado del planeta. Quizás sea directamente en la anomalía del Atlántico Sur, quizás sea en Brasil, quizás sea frente a la costa de Ecuador, en algún lugar de esa zona en general. De acuerdo. Y entonces, ¿cuánto tiempo tomará llegar desde donde estamos hoy hasta ese punto? Usted dice que entre 10 y 25 años para que eso sea una realidad. Y luego, ¿cuánto tiempo se mantendrá así y qué pasará después? Bueno, los polos magnéticos probablemente permanecerán allí durante unos 6.000 años. Pero lo que ocurre muy rápidamente antes de eso, y cuando ese evento ocurre, es lo que debería preocuparnos a todos. Si todo esto significa que tenemos que aprender a usar las brújulas de otra manera, o que tenemos que rehacer el sistema GPS a la mayoría de nosotros, ¿qué nos importa? Dejemos que los cerebritos del gobierno se encarguen de eso, ¿no? A mí no me importa. Por desgracia, no es tan fácil. Hay varias cosas que suceden cuando el campo magnético, el escudo magnético de un planeta cambia de esa manera, así que quizás deberíamos hablar de eso. Entonces, ¿por qué es importante el campo magnético de la Tierra? Las erupciones solares, el viento solar, los rayos cósmicos, las explosiones de supernovas, los estallidos de rayos gamma, todas esas cosas aterradoras del espacio. No es como un escudo como el que llevaría un guerrero espartano. Es un escudo magnético que envuelve todo nuestro planeta, y como la mayoría de estas cosas peligrosas del espacio, con la excepción de los asteroides, todas las cosas aterradoras del espacio son radiación electromagnética, ya sea luz, rayos X, ultravioleta, rayos gamma o partículas de radiación electromagnética, protones, electrones, iones, cosas así. Este escudo magnético hace un trabajo fenomenal bloqueándola. Y nuestra atmósfera, muy densa, absorbe casi todo lo que no puede bloquear. El problema es que cuando el campo magnético comienza a cambiar y concretamente a debilitarse, como ocurre ahora mismo, lo primero que hace es dejar pasar más radiación de partículas. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Las redes eléctricas? Esa es una razón segura, pero la otra es que cada vez que ocurre uno de estos fenómenos se producen oleadas de extinción. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se producen oleadas de extinción? Hay 5 cosas muy graves que le suceden a este planeta cuando se produce un cambio en los polos magnéticos, y 2 de ellas se pueden agrupar. Son 5 cosas y 2 de ellas se agrupan. Déjenme explicar lo que quiero decir. Vamos a empezar con el ozono. El ozono, que está ahí arriba ahora mismo, protegiéndonos de los peligrosos rayos ultravioleta, no es el mismo ozono que estaba ahí arriba el año pasado, y dentro de un año no será el mismo ozono. Va a estar ahí arriba, y lo que quiero decir con eso es que no son las mismas partículas, no son las mismas moléculas. Existe un delicado equilibrio. La luz solar crea ozono fotoquímicamente, fotoioniza las partículas y crea ozono, pero los protones y electrones del Sol destruyen el ozono y normalmente se encuentran en un equilibrio muy delicado.
El problema es que cuando el escudo magnético de la Tierra se debilita, puede dejar pasar un 0,5% más de luz. Deja pasar entre un 60% y un 200% más de partículas. Eso altera el equilibrio y el ozono comienza a erosionarse. Esto tiene dos consecuencias. En primer lugar, llega más luz ultravioleta a la superficie. Eso altera el clima. Cambio climático rápido. Una parte importante del cambio climático que estamos experimentando actualmente en la Tierra se debe al debilitamiento del campo magnético terrestre. Está dejando pasar más partículas, está provocando un adelgazamiento de la capa de ozono, etc. Esa luz ultravioleta adicional tampoco es buena para nuestra piel. No es buena para la piel o el pelaje de los animales. No es buena para las hojas, no es buena para los insectos, no es buena para los microbios, no es buena para las semillas, por lo que solo por su impacto en el ozono se produce un impacto climatológico y radiológico en la biosfera, en la vida en la Tierra. Pero esas partículas que están entrando debido a que hay muchas más, nuestra atmósfera no puede absorberlas todas, y estas llegan a la superficie con mucha más frecuencia. Estas partículas también pueden afectar a las nubes, los rayos, los sistemas de presión y las corrientes oceánicas, y se trata de radiación directa de partículas, la misma razón por la que no querrías estar a medio metro de Chernobyl cuando explotó. Así que tenemos otro impacto climatológico y radiológico, solo por el hecho de que el campo magnético se está debilitando. Tenemos una doble dosis de cambio climático y una doble dosis de radiación espacial adicional. Eso no es algo bueno para la vida en este planeta. Pero mientras eso ocurre, no hay que olvidar que los polos magnéticos se están desplazando. Y no solo las aves migratorias utilizan esto para orientarse. Una gran variedad de mamíferos, peces, criaturas marinas, tortugas, tiburones, ballenas, insectos, factores que desencadenan el crecimiento de las semillas, la floración y la germinación de las plantas. Son muchas las cosas que pueden verse afectadas por el campo magnético de la Tierra. Y así, cuando no se trata solo de aves migratorias, sino también de seres vivos del océano, mamíferos, aves e insectos, estos no saben a dónde ir. Y no es solo por la migración, es por la búsqueda de alimento, es por encontrar zonas de reproducción, salmones que nadan río arriba, ballenas. Así que se produce un doble impacto climatológico. Tienes una doble dosis de radiación espacial, mientras que los diferentes eslabones de la cadena alimentaria no saben a dónde ir para cosas muy importantes. No saben a dónde ir a buscar comida, no saben a dónde ir a reproducirse. Y si se supone que deben migrar, no saben a dónde ir porque se supone que deben usar el campo magnético de la Tierra. Así que si se combinan todas estas cosas, se comprende por qué parece haber oleadas de extinción durante estos eventos. Ahora bien, la siguiente pregunta lógica podría ser, ¿qué quiero decir con oleada de extinción? Hay literalmente millones y millones de especies en este planeta, y una o dos se extinguen cada 2 días, cada 2 semanas. Es algo normal, en su mayor parte no lo sabemos. Hay pruebas de que tal vez sean 20, tal vez sean 100 especies. ¿Eso afecta al número total de especies del planeta? No, en realidad no. Pero cuando miras atrás y ves que justo en el mismo momento en que se producen estos fenómenos magnéticos, también se produce un aumento de las extinciones. Entonces uno empieza a preguntarse, bien, ¿cuánto tiempo tenemos hasta que vuelva a ocurrir? Los seres humanos hemos pasado por esto muchas veces y hemos conseguido salir adelante. Somos una especie bastante resiliente, pero el problema es que ahora dependemos de la electricidad, ya sea para el saneamiento del agua o su distribución a través de tuberías, la agricultura mundial, el transporte, diversos tipos de infraestructuras, ya sea internet, la refrigeración para mantener los alimentos frescos, la calefacción en invierno, el 911, los hospitales, toda la red eléctrica, cosas así. Todas estas cosas requieren electricidad. Y por desgracia, el gran riesgo para nuestra especie es el hecho de que esto va a acabar con las redes eléctricas mundiales. Esta es la principal preocupación con respecto al Sol en general. Si se produjera una erupción solar masiva, podría literalmente freír todas las redes eléctricas del mundo en solo unas horas.
Se han realizado varios estudios al respecto y algunos de los más importantes, incluidos los que se mencionan en los informes gubernamentales, nuestros informes gubernamentales aquí en los Estados Unidos. Si perdiéramos la energía en la Tierra, el 90% de nuestra especie probablemente desaparecería en 6 meses. Eso es muy significativo y tal vez en menos tiempo. Creo que se podría argumentar que cuanto más poblada sea una región, más rápido se desintegraría. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Esa es la situación, eso es lo que estamos viviendo ahora en los primeros compases. Y ya saben que dije que en toda la atmósfera, ya sea en la parte superior o en las nubes aquí abajo, se ven las señales. También estamos viendo las señales a nivel biológico. El número de casos de mortalidad inusual identificados por nuestro gobierno no deja de aumentar. El número de migraciones inusuales sigue aumentando. Los varamientos de ballenas siguen aumentando. Cada vez se ven más tiburones en lugares donde no se supone que deberían estar. Y yo diría que también estamos viendo esto en los seres humanos. Y aquí está el porqué. Se han realizado muchos estudios sobre el impacto radiológico en los seres humanos por razones obvias. Y muchos de ellos son aplicables a lo que está sucediendo aquí. Las dos partes del cerebro más afectadas por este evento cuando recibimos más radiación de partículas son el hipocampo, aquí mismo, y el locus coeruleus, en el centro del cerebro. Lo primero que ocurre es que comienza a degradar la actividad mitocondrial en el hipocampo. Después de todo, estamos hablando de radiación electromagnética. ¿Qué son las mitocondrias? Son las fábricas de energía de las células. Utilizan electrolitos a lo largo de los canales iónicos y se comienza a perder energía en el hipocampo. La cognición disminuye, una forma divertida de decir que uno se vuelve un poco más tonto. Al mismo tiempo, sobreexcita el locus coeruleus en el centro del cerebro, que es cómo reacciona el cerebro ante la inestabilidad emocional, la ansiedad, el terror y el pánico. Así que si al observar el mundo actual parece que nos estamos volviendo un poco más tontos y también un poco más inestables emocionalmente y más propensos a reaccionar por miedo o ansiedad, y creo que ahora hay una muy buena razón para ello. También creo que una muy buena razón es la forma en la que los medios de comunicación y las personas a cargo de este planeta tratan a la especie, en la medida en que realmente están a cargo y controlan el funcionamiento. Pero también es exactamente lo que se esperaría ver científicamente durante uno de estos eventos magnéticos en el planeta. Es exactamente lo que se esperaría, sin duda alguna. Y me refiero a que mencionaste una tormenta solar y el impacto potencial que tendría en la civilización y la sociedad. Y por supuesto creo que tal vez esto sea obvio, pero si el campo magnético se debilita, entonces una tormenta solar ni siquiera tiene que ser tan fuerte como para derribar las redes eléctricas, ¿verdad? Esa es la forma principal en la que he estado siguiendo esto recientemente y ojalá no tuviera que hacerlo. Recuerden que dije que nos dieron esa información en el año 2000 y dijeron, oigan, hemos perdido el 10% del campo magnético de la Tierra en los últimos 150 años. Actualizaron esa información en 2010 y dijeron, ahora hemos perdido el 15%. No han dicho nada más desde entonces, simplemente se callaron. ¿Fue el CERN quien lo actualizó en 2015 o quien lo hizo? No. Fue la misión SWARM de la Agencia Espacial Europea. Desde entonces, nada, ninguna novedad, nada. Pero en el fondo soy un experto en meteorología espacial, tormentas solares, cómo y de qué manera el Sol afecta a nuestro planeta. Y una de las razones por las que pude detectar esto es porque, ya sabes, llevo mucho tiempo observando el Sol y lo admito, soy un gran fanático de los datos históricos sobre el Sol. Es una de las cosas que me apasiona, pero eso también significa que cuando obtenemos un valor específico de potencia solar, lo comparamos con el valor medio de los últimos 20 años, y si hay una diferencia de 100, lo considero una gran novedad. Pero lo que también significa es que cuando obtenemos una potencia específica de una erupción solar y detectamos esta cantidad de protones en el viento solar y el viento solar viaja a esta velocidad, sé exactamente cómo debería reaccionar el campo magnético de la Tierra.
Sé a qué distancia de la región polar se deberían ver las auroras, las luces del norte y del sur. Sé aproximadamente cuántos, ya sabes, cuántos incendios eléctricos, fallos eléctricos y cortes del sistema debería haber. Y lo que estamos viendo es que cada vez menos cosas del Sol están haciendo cada vez más cosas aquí en la Tierra porque estamos perdiendo nuestro escudo. Lo que ocurrió el año pasado en mayo y de hecho de nuevo en octubre, aunque este último no fue tan conocido, fue que lo que el Sol nos lanzó fue básicamente nada. Sin embargo, la Tierra reaccionó como si le hubieran dado un gancho de derecha. Solo imagínate que una chica de secundaria noqueara a Mike Tyson, o que los chicos de instituto repentinamente empezaran a batir récords mundiales de levantamiento de peso. Imagina que las suaves brisas de verano empiezan a arrancar los tejados de las casas. En algún momento piensas, espera un momento, aquí hay algo que está pasando y que no está bien. La Tierra actualmente está mucho más vulnerable y estamos viendo un impacto en cascada de eso. De hecho, durante la mayor parte de la última década, creí erróneamente que se trataba de una relación relativamente lineal, lo que significa que a medida que el campo magnético hacía esto, tendríamos una curva similar invertida en términos de nuestra vulnerabilidad, pero no, es mucho más pronunciada. No es que el campo magnético y el proceso general, el ciclo, estén ocurriendo más rápido de lo que se imaginaba. Las partes de nuestro mundo que se creía que aguantarían más tiempo no están aguantando tan bien como se estimaba. Diría que nos hemos equivocado en eso durante la mayor parte de los últimos 10 años. De acuerdo. Entonces, el movimiento de los polos norte y sur y su llegada a esos nuevos puntos en los que usted prevé que estarán dentro de 10 o 25 años, me refiero a que un evento solar severo en un campo magnético débil podría afectar a la red eléctrica, la civilización y la sociedad mucho antes de que eso ocurra. Es muy posible, sin duda alguna, es muy posible que como especie volvamos a la edad de piedra, y aún quedan años hasta que se produzca el cambio de los polos magnéticos, momento en el que el ozono alcanzará su nivel más bajo, la radiación espacial alcanzará su nivel más alto, los cambios climatológicos alcanzarán su punto álgido, y los problemas de navegación entre el reino animal alcanzarán su punto álgido. Podemos retroceder a la edad de piedra y aún así tener varios años hasta que todo eso suceda, simplemente porque el escudo no tiene que llegar a cero para que algo penetre, ya sabes, para que recibamos un gran impacto solar o un pulso electromagnético del Sol. Es solo que el Sol tiene que hacer algo que supere donde estamos en este momento. Ahora bien, podríamos llegar hasta la parte magnética y que eso no ocurriera, o el Sol podría hacerlo mañana. Simplemente no lo sabemos. Esa parte no se puede analizar matemáticamente, no se puede predecir. No hay forma de saber cuándo va a aparecer un grupo masivo de manchas solares. No hay forma de saber si va a producir una erupción masiva. Y ese es el aspecto impredecible de esto. Mientras que los cambios que estamos viendo durante el último siglo, 2 siglos, y luego durante miles de años, esos son muy sólidos y fácilmente rastreables. Son cálculos matemáticos que se pueden hacer en una servilleta. No es lo mismo cuando hay un factor impredecible como el Sol, ya que al ser una sociedad dependiente de la electricidad, ahora tenemos más cosas de las que preocuparnos.